Una de las metáforas más hermosas que utiliza la Biblia para describir la obra redentora de Jesucristo se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Allí Jesús compara su ministerio y su relación con el pueblo de Dios con la relación que existe entre un pastor y su rebaño. Allí Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas, y también dice: yo soy el buen pastor. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Esta imagen pastoral es muy común en la Biblia hebrea, la colección de documentos que nosotros, las personas de fe cristiana, llamamos el Antiguo Testamento. Y podemos ver esa imagen pastoral en varios pasajes, sobre todo de los profetas, libros como Ezequiel y Jeremías, textos que comparan al liderazgo político y religioso de Israel con los pastores que cuidan un rebaño. Y esto es relativamente fácil de comprender. Las ovejas son animales indefensos que necesitan guía, necesitan dirección. Los pastores protegen las ovejas, procurando para ellas agua y alimento. Y en este sentido, los pastores representan a los líderes que deben procurar el bienestar de las personas más pobres, más indefensas y más vulnerables de la sociedad. Lo interesante es que Ezequiel y Jeremías utilizan la imagen pastoral para condenar a los pastores que abusan de las ovejas indefensas. Por ejemplo, Ezequiel 32, del 2 al 6 dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho: ¡ay de ustedes, los pastores de Israel, que solo cuidan de sí mismos! ¿Acaso no son los pastores los que deben cuidar de los rebaños? Ustedes se comen lo mejor, se visten con la lana, degüellan a las ovejas más engordadas, pero no cuidan de las ovejas. Ustedes no fortalecen a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas. No vendan las heridas de las que se quiebran una pata, ni siquiera las descarriadas al redil. Tampoco van en busca de las que se pierden, sino que las manejan con dureza y violencia. Y las ovejas andan errantes por falta de pastor, andan dispersas y son fácil presa de todas las fieras del campo. Y así mis ovejas andan perdidas por todos los montes y por todas las colinas, andan esparcidas por toda la tierra sin que nadie las busque ni pregunte por ellas. Jeremías también truena contra los líderes corruptos. El profeta describe lo siguiente en los versículos 21 y 22 del capítulo 10 de su libro. A los pastores les falta inteligencia, no buscan al Señor. Por eso no prosperan y todo su ganado se ha esparcido. Se oye un rumor, ya se aproxima. Del país del norte llega un gran desasosiego que hará de todas las ciudades de Judá un desierto, una guarida de chacales. Y continuando con Jeremías, capítulo 23, versículos 1 al 2, dice: ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño! Palabra del Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor y Dios de Israel a los pastores que apacientan a su pueblo: ustedes dispersaron a mis ovejas, no se hicieron cargo de ellas, sino que las espantaron. Por eso ahora voy a hacerme cargo de ustedes y de sus malas obras. Palabra del Señor. Gracias por escuchar nuestro podcast. Danos un like, me gusta para dejarnos saber que has escuchado este episodio. Podemos inferir que estos textos, particularmente estos de Ezequiel, forman la base, o como se dice en los estudios un poquito más avanzados, el subtexto de las palabras de Jesús. Cuando el Galileo habla sobre su liderazgo pastoral, lo hace de manera polémica, lo hace para criticar al liderazgo corrupto de su tiempo. Jesús comienza sus enseñanzas criticando a los líderes falsos, quienes como ladrones se valen de trucos y se valen de trampas para oprimir al pueblo. Y a renglón seguido contrasta las actitudes de estos falsos líderes con las acciones de quienes legítimamente velan
por el bienestar del pueblo. Eso lo encontramos en los versículos 1 al 3 del capítulo 10 de Juan. De cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas oyen su voz y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. La frase puerta de las ovejas se refiere a una práctica antigua, donde los pastores se acostaban a dormir a la puerta del corral, bloqueando la puerta del corral, de manera que si entraba una persona o salía una persona, entraba un animal o salía un animal, despertaba al pastor. Quien sirve como portero entonces arriesga su vida para proteger a las ovejas. Y como es de esperar, las ovejas desarrollan una relación muy especial con su pastor. Llega el momento cuando pueden reconocerlo solamente por el tono de su voz. Y por eso el texto nos dice, y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de gente extraña. Por medio de esta metáfora, Jesús no solo deseaba definir su estilo de liderazgo, sino que también deseaba explicar por qué algunas personas rechazaban su mensaje. Y la implicación es clara. Quienes no escuchaban su voz, quienes rechazaban su mensaje, no formaban parte de su rebaño de ovejas. Sin embargo, hubo mucha gente que no pudo comprender las intenciones de Jesús, cosa que le obliga a repetir sus enseñanzas. Por eso, en el mismo capítulo 10, versículos 6 al 9, la Biblia dice, Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Una vez más Jesús les dijo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Participe del movimiento La Red, una iglesia digital que se reúne por medio de las redes sociales. El movimiento La Red transmite su encuentro de adoración y predicación todos los domingos a partir de las 9 de la mañana. La Red transmite su encuentro semanal por medio de Facebook, Instagram, YouTube y su página web movimientolared.com. Así llegamos al corazón del mensaje de Jesús. Juan 10:10. Uno de los versículos más importantes del Nuevo Testamento que resume la misión de Jesús, que desenmascara las intenciones del maligno. Y le voy a decir uno de los primeros versículos bíblicos que yo pude leer y que todavía sigue impactando mi vida. El texto dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Se lo repito, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Memorícese ese texto bíblico. Jesús es el buen pastor, porque su misión es dar vida abundante a toda la humanidad. Toda persona, no importa su proveniencia, su etnicidad, su género, puede acercarse a Jesús, porque Jesús encarna las fuerzas de la vida. Jesús, como el paladín de las fuerzas del bien, denuncia y desenmascara a quienes sirven como agentes de Satanás. Y eso es lo que hacen, es hurtar, matar y destruir. Ahora bien, ¿qué es lo que significa Jesús para ti? ¿Cuál es la enseñanza de la metáfora del buen pastor para usted y para mí, para nosotros hoy? ¿Sabe lo que significa? La metáfora del buen pastor significa que la misión de Jesús es recibirte cuando todos te rechazan, comprenderte cuando todos te ignoran, bendecirte cuando todos te maldicen, perdonarte cuando todos te condenan y transformarte cuando todos dicen que jamás vas a cambiar. Y todo esto es posible por el poder transformador de Jesús, en quien habita la plenitud de la deidad, como dice Colosenses 2:9. O sea, en Jesús habita la plenitud
Todo el poder de Dios, todo el poder divino está en Jesús. Y por eso Juan, en el capítulo 1, versículo 16, tiene un texto con vuelo poético que dice una belleza de verdad. Ciertamente de su plenitud tomamos y gracia sobre gracia. Ciertamente de su plenitud tomamos todos. Usted y yo tomamos de la plenitud de Dios en Cristo. Usted y yo nos alimentamos de la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Y esto quiere decir que usted y yo, nosotros, todas aquellas personas que nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo, podemos participar de las bendiciones divinas. Nos alimentamos de la divinidad de Jesús. Y eso lo que trae es gracia, sobre gracia, sobre gracia, bendición, sobre bendición, sobre bendición. Y como veremos más adelante en esta serie de sermones sobre el Evangelio según San Juan, la transformación de nuestras vidas es posible porque Dios nos capacita por medio de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Dios ha enviado, que Jesús ha enviado para ayudarnos a vivir, para que sea nuestro ayudante o en griego nuestro paracletos, nuestro consejero, aquel que está a nuestro lado para bendecirnos. Dios desea ayudarnos a enfrentar la vida con esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús es el buen pastor y el buen pastor está con nosotros. Jesús es el buen pastor, suyo, mío, de toda la humanidad. Eso nos dice el Evangelio según San Juan. Y esta imagen está entrelazada con el Salmo 23, versículos 1 al 4. Ese texto que dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Escucha Prediquemos, un podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Este Salmo 23 se torna en una profecía que encuentra su cumplimiento en Jesús de Nazaret, porque Jesús es el buen pastor. Jesús es quien nos da el mejor alimento. Jesús es quien sacia nuestra hambre y sed de justicia. Jesús nos guía por el camino correcto y Jesús nos acompaña aun cuando estemos en el valle más oscuro. ¿Quieres tú disfrutar de su cuidado pastoral, del acompañamiento pastoral de Jesús? Si ese es tu deseo, acércate hoy a Jesús de Nazaret, quien será tu buen pastor, no solamente en esta vida, sino por la eternidad. O como dice la Biblia, será tu buen pastor todos los días de tu vida, y en la casa del Señor morarás por largos días. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice, Prediquemos y comparte nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.